Estamos con ánimo nuevamente. Esta es la peor hora para tratar de concentrarse, así que vamos a ver ilustraciones y eso nos va a ayudar a ir captando y poner atención a lo que la Biblia nos va diciendo. Vamos a retomar entonces el tema que quedó pendiente. Vamos a la segunda página donde dice ¿dónde va la política mundial? ¿A dónde va la política mundial? ¿Dónde se dirige todo esto? Hemos estado viendo un poco ya en el día de ayer, algo en la mañana, y vamos a buscar en Daniel capítulo 2, en nuestras Biblias, Daniel 2. Vamos a revisar la palabra del Señor. Daniel capítulo 2, entonces. Me puse a este ladito, necesito ir viendo arriba, No hay apuntes esta vez. Bien, la palabra del Señor en este pasaje del verso 31 al 45, la última parte, vamos a saltarnos la primera. Sabemos que hay un contexto. Daniel es un joven muchacho. En la próxima imagen vamos a ver que llega a Babilonia. Ahí está la ciudad de Babilonia, no se aprecia mucho, pero esa es la puerta de Ishtar. Es una puerta azul muy majestuosa, muy impactante. Han hecho recreaciones de ella en este tiempo para el turismo, pero representa a uno de los grandes imperios mundiales que ha habido en la historia. Si bien en la época de Daniel se considera esto como el neo-imperio babilónico, nosotros sabemos que existe ya desde allá en Génesis capítulo 11, si recuerdan. Babilonia ya existía de muy antiguo, es una de las primeras ciudades que aparecen en esa época. De Daniel capítulo 10, a muy poco andar del diluvio universal. Pero tuvo una trayectoria de la cual en este periodo, en el libro de Daniel, hubo un auge, se convirtió en una gran potencia mundial del mundo conocido de ese entonces, y este pueblo comenzó a conquistar los reinos alrededor de ella, de tal manera que su alcance fue muy, muy importante y por supuesto que afectó directamente al pueblo de Israel y principalmente la ciudad de Jerusalén. Jerusalén cae en el año 586 bajo el imperio babilónico y de allí se convierte diríamos, en el inicio de esta subyugación de Israel bajo imperios que son ajenos, ¿cierto? Obviamente ellos mismos ya pierden su independencia, quedan bajo el yugo de algún otro pueblo y que vamos a ver a continuación. Entonces Daniel llega en el capítulo 1 a Babilonia con sus amigos y en el capítulo 2, curiosamente hasta el capítulo 7, todo esto está escrito en arameo. Todo lo que tiene que ver con las naciones gentiles está en ese idioma. Desde el capítulo 8 en adelante al final está escrito en hebreo, que es el idioma judaico. Entonces, ya eso nos da una idea de la estructura del libro. Estos primeros capítulos tienen que ver con las naciones gentiles y comienzan justamente aquí con Nabucodonosor. Estaba Nabucodonosor una noche que no pudo dormir bien, creo que se repitió chaparritas y hamburguesas, y comenzó a tener pesadillas esa noche. Y tuvo un sueño muy especial, muy particular, del cual él queda, en el verso 3 lo dice, turbado en gran manera por saber qué significaba ese sueño. Era un sueño muy especial. Y él recordó que siempre los sabios, ahí los adivinadores,
inventan cierta respuesta engañosa, dice él, para salir del paso. Así que lo que él demandó fue que quien interpretase el sueño tenía que también revelarlo, decir qué soñé, o qué soñó, en este caso Nabucodonosor, y así él sabría que la interpretación correspondía correctamente con el sueño que él había tenido. Así que el asunto se pone difícil y si no logran interpretar el sueño ni decir qué soñó, iban a ser destruidos todos. Sus casas iban a ser quemadas, convertidas en muladar, en basurero. Entonces Daniel, que estaba por ahí, se entera de esto y dice el 16 que pidió al rey que le diese tiempo y dijo que él le mostraría la interpretación al rey. Ahí se encierra él con sus amigos a orar al Señor, conocemos esa historia, y el Señor revela ese sueño y hay una doxología aquí en el verso 20 de Daniel. Dice él, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, etc. Así que nos va a demostrar esta doxología cómo es Dios el que muda los tiempos. Pueden haber agendas que era para el 2015, para el 2019, el 20, ahora hay una para el 2030 que no va a, yo creo, ser llevada a cabo tampoco y han dicho que va a ser hasta el año 50, es la agenda nueva que se está preparando. Porque la utopía, miren, de la Agenda 2030, el primero dice eliminar el hambre y la pobreza en todos sus términos. Es una utopía total, total. Y claramente eso no va a ocurrir. Si dijeron que el 2012 se acababa el mundo, eso no va a ocurrir justamente en 2012. Nada que el hombre diga que va a ocurrir en tal fecha va a ocurrir. Nada. Porque Dios es el que muda los tiempos y las edades. Es cuando Él quiere, no cuando la ONU quiere, no cuando Satanás quiere, no cuando nadie quiere, sino Él es el que tiene el control de los cambios en la sociedad humana. Él quita reyes y pone reyes. Alguien ha dicho que los pueblos se merecen los reyes que tienen. A veces son blandos, a veces son más rígidos, pero eso está en control de Dios también. Así que aún la ciencia, los entendidos, es algo que Dios administra en su total voluntad. Más adelante hay cosas más relevantes que tienen que ver con este sueño en el verso 28. Dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y Él, dice, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Me ha escuchado decir Aharit Ayamim. Esa es la frase aquí. Cada vez que usted encuentre, casi cada vez, postreros días se refiere al tiempo del fin. Así que esta profecía es para el tiempo del fin. Es así como está revelada. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, le dice él. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y él mostró, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, estoy en el 30, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. La siguiente imagen vemos que Daniel es llamado y él está hablando con él estas palabras. Así que el Señor le da a este Nabucodonosor la revelación del orden de los tiempos desde su reinado, que es el imperio babilónico, hasta el reino mesiánico que estuvimos viendo en la mañana. Todos estos temas están conectados, así que el mayor provecho va a ser que si no ha visto o no estuvo en la mañana pueda revisar esos estudios. Así que es lo que ocurre hasta aquí. Vamos a ir a nuestro primer apartado en la siguiente imagen. El sueño es revelado, 31 al 34. Vamos a ir poco a poco. No es difícil esto, es bastante sencillo. Yo creo que
como va pasando el tiempo se va entendiendo con mucho mayor claridad. En la siguiente imagen vamos a ver el versículo 31 que dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces, una imagen enorme que él ve, un coloso realmente, y de distinto tipo de materiales su cuerpo, y dice que era muy sublime y gloriosa. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer? Esta es la visión humana de los reinos de la tierra, así que es brillante y su aspecto era terrible, y ahí está erguida. Versículo 32, la siguiente imagen, dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí al final los pies y los dedos eran esta mezcla entre hierro y barro. Dice, yo digo, esta es la primera escena, como esas historias de 3 actos. El segundo acto, dice el verso 34, estabas mirando, verso 34, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Noten las palabras. Dice, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de barro. Así que no le pegó en la cabeza, en el estómago, ni la quebró, sino que le dio en los pies. Y dice, fíjense la expresión, en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esa imagen no fue derribada, fue pulverizada totalmente. Quedó un montoncito de tierra nomás. Desmenuzadas. Verso 35. Entonces, dice además, ahí el versículo, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, se va descomponiendo de abajo, fíjense, de abajo hacia arriba, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. El tamo es un arbusto que con el viento va para allá y para acá. Eso ocurrió y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que golpea la imagen, la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda. Fíjense las palabras, llenó toda la tierra. No encontré un monte tan alto, ahí está el Kilimanjaro, no sé si han andado por ahí, pero la idea es esa, que se convierte esa piedra que derriba la imagen en un gran monte. Generalmente, como hemos visto en la mañana, un monte representa un reino, un país, una administración, pero esta llena absolutamente todo el planeta Tierra. Este es el sueño que él tuvo. Dice el 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Aquí no es difícil, vamos a ver, no me acuerdo cómo era el primer punto, el sueño revelado, este es el sueño interpretado. Vamos a la interpretación. Su Biblia entonces, verso 37. Con mucha claridad y directamente Daniel le dice al rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, como decíamos ayer, un rey representa su reino.
Así que este es el reino babilónico, el imperio babilónico del cual Nabucodonosor es la cabeza de ese reino. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que es clara la interpretación de cómo va a ir esto. A continuación, dice el verso 39, y después de ti se levantará otro reino. Así que estamos hablando de reinos terrenales. Esta palabrita reino es la palabra clave del libro de Daniel. Está por todos lados, principalmente aquí en este capítulo. Dice que se levantará otro reino inferior al tuyo. Por eso, después del oro viene la plata, ese reino inferior. Y luego, dice el texto, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, verso 40, el cuarto reino, vean, reino, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Esas piernas poderosas. Verso 41, seguimos adelante, dice, y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, cuarto reino aquí, un reino dividido, hierro y barro. Dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y en parte frágil. Así que reinos sucesivos, mundiales uno tras otro. Mundiales en el sentido del territorio conocido de ese entonces. Y así como viste el verso 43, ahí está la imagen, un clic más y tenemos el texto, uno más, ahí está. Así como viste, dice el verso 43, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. Dice, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Así que de eso se trata, esa mezcla de barro y hierro. Se mezclarán, se pondrán de acuerdo por medio de alianzas, tratos humanos, pero no se unirán el uno con el otro. Así que hasta aquí tenemos la interpretación de este sueño y de estos reinos, y es lo que el profeta Daniel está dando a conocer. A continuación, vamos a ver históricamente la interpretación de eso. Tenemos, esto es historia nada más, el reino babilónico, que como dijimos en el 586 logra esta hazaña de someter a la ciudad de Jerusalén bajo su dominio, después de un sitio prolongado que ocurrió en ese tiempo. Después de este reino babilónico vinieron los medos persas. Si ustedes recuerdan, estaba el reino de Babilonia en una fiesta, en una orgía, había mucho vino, mucho desequilibrio ahí, estaban pasándolo bien, y mientras ellos estaban de fiesta, lo que hicieron los medos persas, un río que pasaba por el medio de la ciudad de Babilonia fue desviado y por ahí abajo entraron y no se dieron cuenta cuando fueron tomados por los medos persas y cae así el imperio babilónico. Después del imperio persa, que aparece en nuestra Biblia, por ahí en el capítulo 5, ahí está la escritura en la pared, la caída y el ascenso, dice en el 5:31, que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que hay un cambio de gobierno y entra el imperio persa a gobernar. Ahí ocurre, ¿cierto?, la historia de Esther y todo eso. Después viene el reino griego, después del medo persa,
aparece un personaje que se llama Alejandro Magno, que comienza a conquistar muy rápidamente y amplía por mucho su territorio, avanzando casi hasta India. Así que conquista hacia el este y hacia el sur, llegando a Egipto. Pasa por al ladito de Jerusalén, no hace nada, por lo menos en ese tiempo. Así que es el reino griego el que sigue a este imperio medo-persa. La historia nos cuenta que después de eso viene el reino o el imperio romano, después del reino griego. No los voy a aburrir con cifras, pero esta es la secuencia. El imperio romano antes de Cristo y después de Cristo está gobernando de la manera que ellos lo hacen. Hay una prolongación de ese reino. Algunos autores han dicho que el modelo romano de imperio es el que se ha prolongado hasta los tiempos modernos, pero como esta profecía, como dice el texto en el verso 28, es para los postreros días y se le reveló lo que iba a ser en el porvenir, justamente la imagen termina con los pies, es decir, un reino de 10 reyes que están en una alianza para establecer nuevamente otro reino mundial. Son los 10 cuernos que vimos anoche en la imagen de esa bestia que surge del mar, que nace de las naciones. Así que esos 10 reyes en conjunto hacen una alianza de gobierno que después de un tiempo, que creemos que es la mitad de la tribulación, le va a entregar por completo el reino y el control a un personaje que se llama el Anticristo. No sale en este capítulo 2, sale en el capítulo 7. Les leo, dice en Apocalipsis, y los 10 cuernos que has visto, que corresponden a estos 10 dedos, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Así que ellos se conocen, están juntos gobernando, juntamente, dice, con la bestia. Estoy en Apocalipsis 17:12. Estos tienen un mismo propósito, están de acuerdo, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces el gobernante plenipotenciario va a ser justamente el Anticristo. Y ahí está. Todo ese periodo de tiempo hasta el final de los tiempos. Cosas que nosotros sabemos por la historia y otras que sabemos que van a ocurrir en el futuro. La siguiente imagen. Vamos a ver el verso 44. Muy importante el verso 44, porque dice que en los días de estos reyes, ¿cuáles son esos reyes? Si no ha mencionado ninguno, son los 10 dedos de los pies. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Es decir, al final del tiempo de esta imagen, cuando 10 reyes estén gobernando, en ese tiempo, el Señor del cielo, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino, ven cómo se repite esa palabra, dejado a otro pueblo. Es decir, va a ser el último reino mundial que va a existir, después nada más. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Se acuerdan que vimos en Apocalipsis 13 mencionados esos reinos en esas bestias? Consumirá todos esos reinos, pero él, ese reino, permanecerá para siempre. Es decir, que al final de los 10 dedos, de los 10 reyes, viene un reino eterno. Verso 45. De tal manera, dice, que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, de abajo hacia arriba, desmenuzó, otra vez la palabra, no derribó, desmenuzó. Dice que el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, vuelve a decir, en lo porvenir, como dijo en el verso 29. Así que se repite esa frase, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí Nabucodonosor quedó desarmado.
Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló y mandó que le ofreciesen presentes a Daniel y todo eso que ocurre después. Lo engrandece, lo pone ahí en un puesto alto. Entonces, esta es la profecía, su interpretación, que es sencilla, pero vamos a ver un tercer aspecto, uno más. Bueno, nosotros sabemos que esa roca cortada, si estamos en la interpretación de la imagen, es Cristo. Cristo es la roca de los siglos. Él es la piedra que golpea esta imagen en su base y la desmenuza completamente. La piedra. Lucas 20, vamos a buscar. Lucas 20, verso 17. El Señor está hablando ahí frente a los religiosos de ese tiempo, les da una parábola y ellos se espantan ahí. Dios nos libre, dicen. Y el 17 dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra, ahí está la piedra, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que Cristo, claramente, Él es la piedra angular del edificio que es la iglesia, el fundamento. Todo, verso 18, importante, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Así que si Cristo es la piedra, o sea, quieres golpearte, darte cabezazos contra Él, vas a ser quebrantado. El quebrantamiento aquí tiene que ver que cuando uno se enfrenta a esta piedra, tiene que humillarse, tiene que inclinarse, tiene que doblegarse, tiene que quebrantarse, tiene que arrepentirse, porque Cristo es delante del cual nosotros tenemos que examinar nuestra vida y someternos no solamente a su juicio de condenación, sino a la posibilidad de la salvación, si queremos realmente que esa piedra nos quebrante y nos dé salvación y vida eterna. Mas sobre quien ella cayere, le caiga la piedra encima, va a ser desmenuzado. O sea, es mejor que te tropieces con Cristo y te caigas humillado a que Él te caiga encima. Así que, ¿qué vas a elegir? Así que es claro que la roca es el Señor Jesucristo. Bueno, está ahí Corintios también. ¿Se acuerdan de la roca que los seguía? Que proveía agua. Muy bien, en la siguiente, aquí tenemos el monte. Un clic más, creo que hay. No, ya. Vamos al sueño realizado. En la anterior veíamos una ciudad que ocupaba todo el espectro de la tierra. Vamos a ver el sueño realizado. ¿Cuándo ocurrió o cuándo ocurrirá esto de que la piedra golpee la imagen? Y aquí vamos a entrar a contestar esta pregunta. Ahí vamos a dejar un ratito. ¿Cuándo golpeó, si fue en el pasado, o golpeará esta piedra? Aquí les tengo que comentar que hay una corriente teológica que ha tenido mucho auge en este tiempo. Lo mencionábamos ayer, anoche creo, que se refiere a la teología reformada, su interpretación de la profecía bíblica. Para ellos, el reino, como les decía anoche también, es un reino espiritual que comenzó con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Allí comienza el reino. Según ellos creen que Israel fue rechazado, dejado de lado completamente, y ahora la iglesia es Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, según ellos, y todas las promesas que se hicieron a Israel ahora pasan espiritualmente a la iglesia. Entonces, su principio interpretativo
tiene que ver con que todo lo que no ajuste a esa premisa se tiene que interpretar figuradamente. No una interpretación literal como la que usamos nosotros, sino que son representaciones, son ideas, son cuadros amplios que no tienen mayor relevancia a los detalles de esos cuadros, sino que el cuadro general. Y hacen una manipulación hermenéutica de las Escrituras, es decir, la interpretan de una manera que dé respuesta a su prejuicio amilenial, porque ellos no creen en un milenio, creen que todo termina con la segunda venida de Cristo. Y ahí se acaba todo y después viene el estado eterno. Nosotros creemos, como decíamos en la mañana, que el Señor viene en la segunda venida a establecer un reino en la tierra. Les voy a invitar a buscar Zacarías capítulo 14, porque es muy claro en la Escritura que sí hay un reino literal en la tierra. Un reino del Señor Jesucristo, lo vimos evidentemente en el capítulo 11 de Isaías. Porque ¿cuándo ha visto usted Jesucristo ejecutando justicia en forma instantánea a través del juicio de su boca? Eso no ha ocurrido en la tierra. Pero dice aquí, vamos a leer algunos versículos, Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y habla de ese sitio de Jerusalén previo a la segunda venida. Verso 4, aquí está la venida de Cristo. Se afirmarán sus pies en aquel día, 14:4, sobre el monte de los olivos. Así que el Señor Jesucristo no viene de los Estados Unidos, ni a Coquimbo ni La Serena, perdone, viene a Jerusalén, porque la primera venida tiene que ver con Israel y la segunda venida también. Primero para ofrecer el reino, después para establecer el reino con el remanente. Nosotros ahí miramos nomás y disfrutamos, pero Israel es el que está jugando el partido. Ahora en este periodo de la iglesia nosotros, pero en ese tiempo Israel. Dice que pone sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Hay una falla, ustedes saben que hay una falla tectónica en Israel, los terremotos ahí son increíbles, y hace un valle muy grande. Dice el verso 6, y acontecerá en ese día, ese es el día de la segunda venida, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, ese día de la segunda venida, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas al mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y miren esto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Claramente la Escritura enseña que el Señor en la segunda venida viene a ser rey sobre toda la tierra en un reino real y literal sobre la tierra. Es espiritual también, porque vamos a estar los salvos, los que el Señor ha cambiado nuestro corazón. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así que si es Yeshua, si es Jehová o Yahvé o lo que, eso se va a despejar ese día. Va a estar clarito cuál es el nombre. Hoy día se pelean por cómo se pronuncia. Y toda la tierra se volverá como llanura. O sea, es como un valle verde florido y que se reproduce. Entonces, de eso habla. 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces, en este tiempo el Señor va a establecer un reino real en la tierra. Otro versículo más, Apocalipsis 5, lo mencionamos, hoy día lo leemos, Apocalipsis 5.
Dice el verso 9 y 10. Apocalipsis 5, 9, y cantaban un cántico nuevo. Aquí son los 24 ancianos que se postran delante del trono, y estos ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo, miren lo que dice estos ancianos. Creemos que son representantes de la iglesia por lo que dice. Mira, vea, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Aquí el Cordero es el único digno de abrir los sellos que dan inicio, ¿cierto?, a los juicios de la tribulación. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Vean, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esa es la iglesia, porque Israel es un solo país, pero aquí de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Así que ellos representan a la iglesia, que nosotros somos de todo linaje y nación. ¿Y qué dice? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué? Reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta que es clarísimo que hay un reino literal de Cristo sobre la tierra y reinaremos con Él? Lo vimos en Mateo capítulo 25, decía que el Señor vino y se sentó sobre su trono de gloria. Sin embargo, estos hermanos que pueden ser muy buenos expositores de las doctrinas de la gracia, en este aspecto fallan. Fallan porque creen que Israel fue reemplazado por la iglesia. Y les voy a contar por qué. En el tiempo de antes de la Reforma había un señor que se llamaba Agustín de Hipona. Y él concibió esta idea de que un reino literal en la tierra donde uno descansa, tiene paz y gozo y come buenas sandías y melones y papayas, para ponerlo en contexto, era demasiado terrenal, demasiado carnal, literalmente decía, y que eso no podía ser. Agustín de Hipona, escuchen bien esto, no es un padre de la iglesia. Los padres de la iglesia se llaman Pablo, se llaman Pedro, se llaman los apóstoles. Agustín de Hipona es padre de la iglesia católica. Y nuestros hermanos y muchos de los nuestros también están citando a este tipo de autores para establecer una doctrina bíblica. Y eso no corresponde. Agustín era un obispo en Hipona, católico romano. Y claramente se ve que él estaba afectado por el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Enseña que la carne es mala y el espíritu es bueno. Y con esa base dijo, no, un reino en la tierra, eso es demasiado carnal. Pasan los años y en el siglo XV, XVI, el tiempo de la Reforma, Lutero y sus amigos, su banda de amigos, ¿cierto?, impactan con el Evangelio, con la gracia de Dios y ese impacto tan benéfico que hubo sobre el cristianismo hasta el día de hoy. Realmente una obra de Dios, descubrir la salvación por gracia. En el aspecto de la salvación, del pecado y todo eso, impecable, pero impecable. Pero ¿sabe qué? La profecía bíblica en ese tiempo no fue desarrollada de una manera bíblica en su contexto, sino que Lutero y otros, Calvino también, se quedaron con la percepción católico-romana de Agustín de este tiempo del reino. ¿Y sabe por qué? Hay una razón histórica. Cuando Lutero, estoy poniendo un ejemplo nomás, o Calvino, leían la Escritura y leían un reino de Israel en la tierra y miraban allí en Medio Oriente que no había nada, porque desde el año 70 no hay Israel, hasta el 14 de mayo de 1948. Entonces ellos no veían un Israel, pueblo, nación allí. Entonces dijeron, no, por lo que dice aquí, esto debe ser para la iglesia en forma espiritual. Entonces esa es la razón histórica por la cual hay una teología amilenalista, que niega que haya un milenio y que eso sea espiritual para la iglesia.
El problema es que en el 48 vuelve el Estado de Israel a ser nación. Pero ellos tienen que defender un amilenialismo porque los reformados actuales establecen su teología en esa época de la Reforma. Entonces asumen que lo que ellos tienen nace desde Agustín en adelante. Bueno, perdón por el paréntesis, pero es necesario para lo que vamos a ver, porque saben que ellos creen que la piedra que golpeó la imagen ocurrió en la primera venida de Cristo, porque para salvar el amilenialismo tiene que ser así, espiritualizado. Entonces vamos a ver algunas cositas aquí. La siguiente imagen. Los que creen que esta profecía se cumplió en la primera venida de Cristo se llaman amilenialistas. Ellos creen que Israel ha sido reemplazado por la iglesia y es el reino de Dios en la actualidad. No creen que haya un reino de Cristo literal, real sobre la tierra. Para mantener esa posición, en Daniel 2 creen que el pasaje se refiere a la primera venida. Y usted puede escuchar al pastor Sugel Michelén hablando de esta postura, predicando de esta manera. Y así otros más que defienden muy férreamente el amilenialismo. La siguiente imagen. Algunos de ellos argumentan, estos son los argumentos para creer que la piedra que golpeó la imagen fue la primera venida de Cristo. Cristo vino en tiempos del Imperio Romano. ¿Sí? Sí, estamos bien ahí. La iglesia es ese reino que trajo Cristo. El reino que derriba toda la imagen, según ellos, lo trajo Cristo en la primera venida con el Evangelio y la predicación. Tercero, el cristianismo se propagó en ese tiempo. ¿Se acuerdan que la roca llena toda la tierra? Y hubo una sucesión de reyes antes de Cristo. Entonces, para que concuerde con la primera venida, ellos cuentan los reyes desde el rey Herodes hacia atrás y sacan los 10 reyes que van en sucesión y que llegan hasta el Señor Jesucristo. Y así, y de ahí se van a la teología, porque se impone la teología sobre el texto. Esa es una falta. El texto tiene que hablar, tiene que respirar solo, y de ahí saco yo mis conclusiones. No le pongo teología encima, y eso es lo que ocurre en este caso. Pero vamos a ver, nosotros creemos que esta profecía se cumplirá en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. Esa es la posición que nosotros tenemos, por lo que les he dicho. La profecía es para los postreros días, para lo que ha de venir. Y vamos a examinar un poquitito esto. Estas son las razones. Esta profecía es para el fin de los tiempos. Aparece en el verso 28, 29 y 45. En esos versículos literalmente dice que es para el futuro. Segundo, Cristo en su primera venida no destruyó ningún reino. ¿Destruyó el Imperio Romano Cristo en la primera venida? Oiga, si uno diría que el Imperio Romano lo destruyó a él, porque lo crucificó. Además, el Imperio Romano siguió existiendo hasta el 476, todos los años después de la muerte de Cristo. Así que esta profecía no se pudo cumplir en la primera venida, porque el Imperio Romano siguió existiendo. Número 3, en el tiempo de la primera venida no había 10 reyes reinando en el mundo, porque según nuestro texto no es una sucesión de reyes. Los adventistas y otros grupos así hablan de 10 papas en sucesión, y llega a Francisco, porque así son las cuentas que se hacen por ahí. Y si era Pablo II, y 10 reyes o papas para atrás. Bueno, no son papas, no son sucesión, sino que los 10 dedos de los pies están juntos, reinan juntos, se ponen de acuerdo, como lo leímos en Apocalipsis, y en conjunto esos 10 reyes le dan la autoridad completa al anticristo. Así que en ningún caso es una sucesión de reyes, sino que son 10 reyes gobernando en conjunto. Y yo le pregunto, ¿cuándo en la historia de la humanidad ha habido un reino de 10 reyes reinando? Nunca. Porque esta profecía es
Tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el tiempo de la tribulación. Penúltimo, el cristianismo, la verdad de las cosas es que nunca ha llenado la tierra. Si Cristo es la piedra que crece automáticamente y llena toda la tierra, eso no ocurrió en la primera venida. O sea, el Evangelio estaban ahí en Jerusalén, llegó a Samaria, llegó a Roma, pero a Chile no llegó en el siglo I. Así que incluso hoy día el Evangelio no ha llegado a todos los rincones de la tierra. Hoy. Así que esta profecía no se cumplió en la primera venida. Porque ¿cuándo va a ser la tierra llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar? Cuando Él venga en su reino. Último, el reino de Cristo no es solo espiritual, es en la tierra. Es que Isaías dice que el Señor va a agasajarnos con banquetes. Oiga, si comer no es malo, comer mucho azúcar es malo, mucha fritanga, pero vamos a tener un cuerpo glorificado, así que ahí le vamos a poner bueno. Así que no se preocupe. Dice, bueno, no lo voy a buscar ahora, quizás no lo voy a encontrar. Pero la Escritura dice en el profeta Isaías que Él nos va a agasajar con banquetes y vinos refinados. Ahí está. 25:6. Jehová de los ejércitos, Isaías 25:6, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Así que deje de tomar esa cochiná que compra por ahí. Aguántese y no dé mal testimonio. Van a haber vinos refinados y banquetes. O sea, yo le pregunto, Jehová de los 25:6 de Isaías, hará en este monte, ¿cuál es el monte de Jehová? Jerusalén. ¿Cuándo ha hecho a todos los pueblos banquete? No ha ocurrido todavía. Se lo aseguro que eso va a ser el reino milenial. Así que rechazamos pues completamente esa interpretación. Principalmente aquí se puede hacer con las 70 semanas, se puede hacer con capítulos 11 y 12. Así que vamos adelante en la siguiente imagen. Cuando Cristo venga en gloria trayendo su reino universal, habrá 10 reyes gobernando en simultáneo, ya lo dijimos. Si la iglesia es el reino, esta no ha destruido ningún reino humano. Desde el principio la iglesia ha sido perseguida hasta el final. Si la iglesia es ese reino, entonces no hemos llenado, como decíamos, toda la tierra. Solo en su segunda venida, Cristo viene a golpear a los reinos de este mundo. En la segunda venida. La primera lo golpearon a Él, vino en un burrito y lo cargaron ahí en la cruz y lo crucificaron. En la segunda venida, Él viene a golpear a los reinos de esta tierra porque los reúne en Jerusalén y los aplasta en el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Los destruye completamente para establecer su reino. Jesucristo es realmente, y su reino, el que va a destruir los reinos de este mundo para establecer un reino de paz y de justicia, como hablamos en la mañana. Así que solo en su segunda venida el Señor va a golpear los reinos de este mundo. Viene en un caballo blanco con una espada aguda que sale de su boca para destruir a estos pueblos. El mismo Zacarías dice la manera en que lo va a hacer. Zacarías 14, volvamos ahí un poquitito. Zacarías 14. Esa guerra va a ser increíble. Dice allí en el versículo 13, no, en el 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos, 14:12 de Zacarías. Esta es la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Vean aquí, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en su boca. O
sea, el poder, el impacto de la espada aguda que sale de su boca, su palabra, va a hacer que esos ejércitos, esos pueblos allí sean pulverizados, tal como vimos en la imagen. Este es el pasaje, en este pasaje Cristo viene a la tierra a establecer su reino. Eso es realmente lo que nos quiere decir Daniel capítulo 2. La siguiente imagen, le explico rápidamente esto de los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles tienen que ver con Israel sometido bajo un gobierno extranjero. Y eso comenzó, Israel fue una monarquía independiente hasta el 586. Desde esa fecha, que se inicia con la caída de Jerusalén, y corren los tiempos de los gentiles y van a terminar esos tiempos de los gentiles con la segunda venida de Cristo. Romanos 11. Vamos a Romanos 11. Dice Romanos 11 con mucha claridad aquí la palabra de Dios. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel hasta el día de hoy endurecido. Dice hasta, fíjense esa palabra. ¿Cuál es el límite de ese endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? El reino de los 10 reyes, de los 10 dedos, al final de la imagen. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el verso 26, luego de eso, todo Israel será salvo. Ese todo Israel es el remanente. Porque el verdadero Israel de Dios no es solo aquel que lo es por descendencia, sino que aquel que ha sido transformado su corazón. Y todo ese Israel salvo es el del que habla aquí. Como está escrito, vean, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador que viene? Jesucristo en su segunda venida. Que apartará de Jacob la impiedad. Israel, le va a sacar a Israel el pecado. Esta es la profecía cumplida de las 70 semanas. Cuando se cumpla, el Señor va a perdonar el pecado de Israel, va a expiar a Israel de sus pecados y los va a liberar. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo dice muy claramente. Así que, hermanos, tenemos ese periodo de los gentiles. Comienza con Babilonia y termina con los 10 reyes o el imperio del anticristo. Más adelante terminamos. Conclusión. ¿Dónde va? Ese es el título de nuestro tema. ¿Dónde va la política mundial? Miren, en primer lugar, cosas que aprendemos de esta imagen, de esta enseñanza. La calidad de los materiales de la imagen va degradando. Del oro la cabeza hasta el barro mezclado con fierro en los pies. Esto va en declive. Si usted está poniendo su esperanza en los reinos políticos y en la política mundial y que el Congreso se ponga de acuerdo y que tengamos una buena constitución, usted está perdido totalmente. Porque esto va de mal en peor. El progresismo y todas esas leyes que van en contra de las Escrituras, porque van derechamente en contra de Dios, van a permear nuestra sociedad en todos los ámbitos. Usted tiene que enterarse nomás lo que están haciendo con los niños desde los jardines de infantes. Esto va de mal en peor, va decayendo totalmente. Segundo, se ve un fracaso y destrucción total. ¿Dónde va la política mundial? Al fracaso más estrepitoso. No porque no tengan buenas intenciones, sino porque Dios va a acabar con eso completamente, con su reino, que es infinitamente superior. ¿Dónde va la política mundial? Va directamente a ser reemplazado por un reino de justicia, de paz y santidad. Así que, ¿qué reino prefiere usted? ¿El reino actual? ¿El futuro? ¿De Kast, de Matei, de no sé qué, sea que venga? Eso no garantiza nada. Porque se votó por Piñera, que defendía a la familia, y al otro día se dio vuelta la chaqueta. Usted no puede confiar en ningún hombre. Por eso tenemos que tener nuestra mirada en ese reino. Anhelemos, hermanos, ese reino. Trabajemos para ese reino.
No vale la pena poner los ojos en este mundo. Justicia, paz y santidad es el reino de Cristo. Siguiente. ¿Qué dice ahí? El reino venidero de Jesucristo es, vamos a leerlo en Daniel capítulo 2 y terminamos. En el verso 44 están estas cosas. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Así es el reino de Jesús. Jamás será destruido, es decir, es indestructible ese reino. No se va a corromper, no se va a faccionar, va a estar unido y permanentemente. Dice que no será dejado a otro pueblo, es decir, es un reino definitivo, el último y el mejor. Pero además nos dice el texto, dice que desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es decir, es interminable. Es mejor este reino, ¿cierto? Ahora, algunos me hacen la pregunta, pero ¿cómo que es interminable? ¿Cómo que es eterno si dura 1000 años? Es una buena pregunta. Porque los 1000 años son la antesala a este reino eterno en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Esa es apenas la probadita. Solo que en el cielo nuevo y la tierra nueva no va a entrar ningún pecador. Absolutamente nadie que haga injusticia, lo dice así literalmente Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos van a su lugar y los santos iremos con el Señor a la gloria celestial. El Señor les bendiga.